A continuación presentamos. Muy buenos días para la Iglesia de Cristo. ¿Cómo están todos ustedes en esta mañana? ¿Cómo está ese ánimo de la iglesia hoy? Qué increíble, qué privilegio tenemos de poder estar juntos nueva vez, de poder compartir la palabra de Dios, de poder compartir de la confraternidad y de ese abrazo caluroso que recibimos en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a la Iglesia de Cristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta semana, el jueves específicamente, tuvimos la noticia de que nuestra hermana Eridania Mena había partido a los brazos del Señor. Y es una noticia muy fuerte porque sabemos que en Cristo tenemos esperanza, pero nunca estamos preparados para la muerte. La muerte es algo tan difícil que por más que duro y difícil que sea el proceso, nunca estamos preparados para recibirla. Pero en Cristo tenemos fe, en Cristo tenemos esperanza y sabemos que en Cristo siempre, aún la muerte no es el final. Y por eso en esta mañana queremos enviar un fuerte abrazo a la familia Mena, que Dios les derrame su paz y les llene de fortaleza. Estoy seguro que toda la iglesia los tiene en sus corazones y en sus oraciones. Amén. Hay tantas cosas que nos quitan la paz, ¿verdad que sí, mis queridos hermanos? ¿Cuántas cosas nos roban la alegría, nos roban el ánimo? Vivimos en un mundo que está de sobresalto en sobresalto. No salimos de una y ya estamos en otra, ¿no es así? No hemos salido bien del COVID y ya viene una guerra. No salimos del COVID y ya están amenazando con armas nucleares y que si tú te metes en este problema ya tú verás con lo que yo te voy a dar. Así que uno está en sobresalto en sobresalto. Y por eso quiero compartir esta escritura con ustedes en Jueces capítulo 6 versículo 22. Así estaba el pueblo de Israel en un momento dado donde los madianitas no les permitían disfrutar del fruto de su esfuerzo. Cada vez que sembraban algo, dice la Biblia que los madianitas venían y les quitaban sus cosechas. Así que el pueblo de Israel no tenía paz, no tenía sosiego, no tenía tranquilidad. Y Dios, viendo esto, le hace un llamado a Gedeón y lo llama a liberar a su pueblo. Y esto fue lo que sucedió en el versículo 22 de Jueces capítulo 6. Dice la Biblia: al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, no vas a morir, recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor y lo llamó: el Señor es la paz. ¿Sabes? Dice la Biblia en Deuteronomio 33:20 que quien ve a Dios muere. Dios le advirtió a Moisés: no voy a dejar que veas mi rostro porque nadie puede verme y seguir viviendo. Así que cuando Gedeón vio al ángel del Señor y se dio cuenta que estaba hablando con el ángel del Señor, le llegó ese temor: ay, Dios mío, me voy a morir, voy a patalear aquí mismo. Aquí mismo va a tener que venir 911 a buscarme porque acabo de ver al ángel del Señor, soy hombre muerto. Y Dios le dijo: cálmate, tú no te voy a chancear, tú no te vas a morir. No te vas a morir hoy. Te vas a morir, pero no hoy. Recibe mi paz. Y fíjate que él le dijo: recibe mi paz. No le dijo recibe paz, recibe mi paz. ¿Tú te puedes imaginar cómo ha de ser la paz de Dios? ¿Te puedes imaginar cómo ha de ser la paz que tiene Dios en su corazón? ¿Cuáles cosas a Dios le pueden quitar la paz?
¿Cuáles cosas a Dios le pueden quitar su tranquilidad? Dios le dijo a Gedeón, recibe mi paz. Y Gedeón construyó un altar y le puso por nombre, el Señor es la paz. Y el título de nuestro mensaje esta mañana, el Señor es mi paz. Acompáñame por favor en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos das paz en medio de tantas aflicciones. Gracias porque en ti tenemos fe, tenemos esperanza. Sabemos que en ti, mi Señor, están todas las soluciones de nuestras aflicciones. Sabemos que en ti, Señor, podemos ir y encontrar esa tranquilidad que solo tú nos puedes dar. Te pedimos, Señor, de que derrames tu paz en nuestros corazones. Derrama tu paz sobre todo aquel que está afligido en esta mañana. Derrama tu paz sobre todo aquel que ha venido con una preocupación en esta mañana. Derrama tu paz sobre todo aquel que tiene un problema que no sabe cómo resolverlo. Señor, derrama tu paz en abundancia. Gracias por tu amor y tu misericordia, y que este mensaje sea dirigido completamente por ti. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La paz, mis queridos hermanos, es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Así que se espera que quien tiene el Espíritu sea alguien que vive en paz. Sea alguien que no se deje quitar su paz, porque tiene una paz que es el Espíritu que la produce. ¿Qué quería decir Dios cuando le dijo a Gedeón, recibe mi paz? ¿Qué quería decir Dios con eso? Esto quiere decir que hay distintos tipos de paz, que hay una paz que viene de Dios y hay una paz que no viene de Dios. Hay una paz que viene del mundo. Hay una paz que viene de las cosas que te ofrece esta vida. Esa paz viene de las cosas materiales, viene de la tranquilidad que te da tener una cuenta rebosada en el banco. Eso da paz, ¿verdad que sí? Bueno, cualquier cosita, aquí tengo yo con qué resolver. Hay paz cuando hay dinero en el banco, no sé por qué. Pero cuando esa tarjeta está llegando a la fecha límite y esos bolsillos están vacíos, hay algo que la paz empieza como a perderse. ¿Verdad que sí? Cuando tú llegas a tu casa y todos los calderos están boca abajo, la paz empieza a revoltearse. Porque esa no es la paz de Dios. Esa es la paz que da el mundo. La paz de las cosas materiales. Cuando hay afecto, hay paz. Das amor y lo recibes, hay paz, tranquilidad. Pero cuando tú das y coge prestado para dar y no recibe nada para atrás, la paz empieza a revoltearse también, ¿verdad que sí? Ya no hay tanta paz. Antes las conversaciones eran, hola cariño, y tú te pegabas y no escuchabas, porque cuando las personas están cerca se hablan hasta sin palabras. Eso era. Ay. Y ese es un cuchicheo. Y se entienden. Pero cuando no hay paz. Mira tú, yo te dije a ti, y esto, y aquello, y lo otro, y tú siempre con lo mismo. Y no se entienden. Y vocean más duro, y uno grita más duro y el otro le grita más duro. Y no se entienden. Pero cuando hay paz, todo se entendió. Ay, la paz. Qué bueno es tener paz, ¿verdad que sí, mis queridos hermanos? Pero hay paz que viene de Dios y hay una paz que viene del mundo. Primer punto, más allá de todo entendimiento. Así es la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Así lo dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice lo siguiente:
no se aflijan por nada. ¿Qué mandato más difícil? Yo creo que ese mandato nosotros lo incumplimos todos los días. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz. De nuevo lo dice, su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que no debemos afligirnos. ¿Por qué? Repítalo de nuevo. ¿Por qué que tenemos que afligirnos? Por nada. Ah, bueno, ¿ustedes saben por qué? Por nada. Esto no quiere decir que no pensemos en nuestra situación. Esto no quiere decir que no busquemos solución. Esto no quiere decir que no nos ocupemos. Lo que quiere decir es que no nos preocupemos. Tú puedes ocuparte, pero no preocuparte. No angustiarte. No permitir que las circunstancias te roben la paz. Yo no sé si le conté que en estos días, hace unos meses, como que sentí un sofoque yo. Como que me sentía que me estaba sofocando. Y tuve que hasta ir al médico porque me sentía como que los pulmones no se me llenaban. Y como me había dado COVID, dije yo, bueno, cuando viene a ver una secuela del COVID, porque estoy como que me he quedado como que no respiro bien. Me siento que estoy como con algo en el pecho que no me deja respirar a toda capacidad. Y siento que el corazón como que se me está acelerando. Sí, ya había cumplido 40, ustedes supieron. Así que tuve que hacerme el chequeo de los 40,000 kilómetros. Y voy al médico y le digo, y la enfermera está como, ok, vamos a chequearlo. Y me hacen un electro, me revisan la respiración, me hacen una tomografía. Usted no tiene nada. Ella estaba como incrédula. Como que quería un día libre en el trabajo. Usted no tiene nada, señor, usted está muy bien. Y yo, ay. Ahí entendí que era que estaba muy preocupado, muy afanado, que aparte de la edad, habían cosas que me estaban angustiando, principalmente situaciones familiares. ¿Quiénes se agobian por las situaciones familiares? Ay, señores, cuántos problemas. Tú evitas los problemas y viene tu hermano y te mete en otro. ¿Qué problema este? Tú estás evitando y viene el otro y te mete. ¿Cuántos problemas vienen a veces? Así que tuve que darme cuenta que lo que me estaba pasando era que no estaba confiando. Era que me estaba afanando. Estaba preocupado por demasiadas cosas. No estaba poniendo mi confianza en Dios. No estaba poniendo esas cosas que me preocupaban, no le estaba poniendo en oración, sino que le estaba poniendo en aflicción. ¿Cuáles cosas, cómo tú estás lidiando con las situaciones? ¿La tienes en oración o en aflicción? Dice la Biblia, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos elegido la aflicción en vez de la oración? Cuando la Biblia te dice no te aflijas por nada, te da la solución ahí mismo. Porque cuando tú lees esto, dice esto es imposible. ¿Y cómo yo no me voy a afligir si tengo tantas cosas pasando en mi vida? Pero la Biblia te dice, preséntaselo a Dios. Esa solución no está en ti, esa solución está en Dios en primer lugar. Y después dice dos palabras, dice pidan y den gracias. ¿Cuántas veces le enseñamos eso a nuestros hijos cuando son pequeños? Que hay dos palabras mágicas que abren muchas puertas, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las palabras mágicas? Por favor y gracias. Repítelo, mi niño. Por favor y gracias. Ay, qué lindo. Esas dos palabras te abrirán todas las puertas. ¿Y cuántas veces se nos olvidan a nosotros esa palabra mágica? ¿Cuántas veces se nos olvida pedirle a Dios por favor? ¿Cuántas veces se nos olvida llevar nuestras situaciones en oración y pedirle a Dios por ellas? ¿Cuántas veces cuando las situaciones se resuelven se nos olvida dar gracias?
dice la Biblia, pidan y den gracias, y así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podemos dejar de afligirnos? Presentando a Dios las cosas en oración. Amén. ¿Por qué muchas veces no conseguimos lo que queremos? ¿Por qué muchas veces pedimos y no recibimos? ¿Por qué a veces esas cosas nos quitan la paz? Dice Santiago 4, no tienes que ir allá, dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra, pierden la paz, ¿verdad que sí? No consiguen lo que quieren porque no lo piden. Y si lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. A veces el no tener lo que queremos nos quita la paz, ¿verdad que sí? ¿Por qué dice la Biblia que muchas veces no recibimos? Pues por tres cosas. Por no pedir, primero no llevarlo a Dios en oración. Por pedir mal, pedir con mala actitud. Ay Dios, porque ya tú sabes, yo tengo 15 años en esta iglesia y tú todavía no me has dado un novio, tú no me has dado ni un perrito que me ladre. Nadie me saca, vamos a ver. Ah, bueno, pero con esa actitud lo digo yo. Dios, yo quiero paciencia, pero es ahora mismo que yo quiero que tú me la des, porque ya yo no aguanto más. Ah, bueno, pero qué problema. A veces no recibimos porque pedimos con motivaciones equivocadas, dice la Biblia. Lo piden para gastarlo en sus placeres. A veces nosotros queremos cosas, pero no es para la gloria de Dios. A veces queremos cosas que no están alineadas con el Espíritu Santo. Y por eso Dios no nos las puede dar. Porque darnos esas cosas es hacernos un daño. Y por eso es que lo que nosotros pedimos tiene que estar alineado con el Espíritu. Y por eso, para estar alineados con el Espíritu, tenemos que estar alineados con la palabra de Dios. Amén. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así pasó con David en 1 Samuel capítulo 12. Dice la Biblia, ustedes saben, 2 Samuel 12, perdón. Ustedes saben que David cayó en pecado en una ocasión. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un grave pecado contra Dios al tomar para sí la mujer de uno de sus hombres y dejarla embarazada. Y al no poder ocultar su pecado, David siguió escalando en el pecado y mandó asesinar a ese hombre. Estando en esa situación, Dios profetiza por medio de Natán y dice, el fruto de esa relación no va a prosperar, ese niño va a morir. Te voy a perdonar por tu pecado, pero el niño morirá. Fíjate que Dios perdona el pecado, pero no quita la consecuencia. El pecado de David trajo una consecuencia. Así que David, arrepentido, empezó a ayunar por su hijo, a pedirle a Dios, a rogarle a Dios, a acostarse en el piso, suplicando por la vida de su hijo. Y sus oficiales estaban muy preocupados por él, porque lo invitaban a comer y David no quería ni siquiera comer. Así que dice el versículo 19, pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó, ¿ha muerto el niño? Oye, ese es el rey. Este hombre mató a una gente, ya ustedes saben. Y le está preguntando, ¿el niño ha muerto? Usted imagina a los oficiales temblando. ¿Cómo se lo explico? Sí, ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa, pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron, ¿por qué está haciendo esto su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba, lloraba por él. Y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer.
no entiendo, o sea, no lo entiendo. Usted está actuando al revés, su majestad. David respondió, cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Wow. Aquí está David en una situación a causa de su pecado. Ya él lo entiende, se arrepiente y empieza un proceso de ruego delante de Dios. Ayuno, oración, abstinencia. Pero sus oficiales no entendían, sus oficiales veían al rey David y pensaban que él estaba sumergido en una profunda depresión, cuando en realidad David estaba sumergido en una profunda ocupación. David estaba ocupado rogando a Dios por su hijo. Sabía que el único que podía salvar a su hijo era Dios. Y sabiendo que Dios es soberano, porque a algunos de nosotros se nos olvida que Dios es soberano, que Dios nos puede decir que sí y nos puede decir que no. Hay gente que decretan y declaran, yo declaro. Bueno, usted es soberano entonces. No. Nosotros pedimos, nosotros no decretamos nada. Porque el único soberano, el único que decreta es Dios. Así que David no decretó, David rogó. Y Dios, haciendo uso de su soberanía, decidió darle una consecuencia a David por su pecado. Cuando David entendió que su hijo había muerto, se dio cuenta porque los oficiales estaban comentando entre sí. Y cuando le confirmaron la muerte del niño, David se bañó, porque no se había bañado todos esos días. Se bañó, se afeitó, se perfumó y se fue a adorar a Dios. Todo el mundo pensaba que iba a ser una locura, pero David actuó de una forma inesperada. Ellos no comprendían cómo era que este hombre ahora se iba a poner de que alabar a Dios cuando su hijo había muerto. No comprendían cómo era que este hombre ahora se ponía a comer tan tranquilamente, porque la paz de David sobrepasaba el entendimiento de sus oficiales. David tenía una paz en su corazón. Él sabía que Dios había tomado una decisión y que ya él no podía hacer nada. Pero aún así David tenía una paz muy profunda, porque David dijo algo: él no volverá a reunirse conmigo, pero un día yo volveré a reunirme con él. La paz de Dios radica en el entendimiento de la vida eterna, en entender que este no es el final. David sabía que este no era el final. David sabía, ya por ahora yo no volveré a ver a mi hijo, pero un día yo lo volveré a ver. Él no volverá a mí, pero un día yo iré a donde él. Amén. La paz de Dios radica en eso, en entender de que este no es el final. De que al final todo estará bien. Te lo repito, al final, si tú te mantienes fiel a Dios, al final todo estará bien. Y si no está bien, ¿sabes por qué es? Porque no es el final todavía. Es que te falta. Es que de hecho no hay final. Porque en Cristo todos tenemos vida eterna. Amén. Todos tendremos vida eterna. Los que obedecen a Dios y los que la desobedecen. Lo único que todos pasaremos la eternidad en un lugar diferente. Los que obedecen en un lugar y los que no obedecen a Dios en otro. Y ahí radica la paz, en entender el valor de la vida eterna. Amén. La paz va más allá de las circunstancias. En Juan 14:27 Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba a punto de ser apresado, Jesús le dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz. Repitiendo lo mismo, o sea, la paz no del mundo, sino la paz que Dios da. Pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo, decía Jesús, Juan 14:27.
Yo quiero que tú hagas una lista en este momento. Si tienes en qué anotar, yo quiero que tú te tomes 40 segundos para anotar algo. Yo quiero, y eso es privado, por favor. Los esposos, vamos a ver si no se fijan en lo que su esposa escribe. Yo quiero que tú escribas, ya sea en tu celular o en tu cuaderno, en 40 segundos, todo lo que te quita la paz. Escríbelo ahí. Todo lo que te llegue a la mente que te quita la paz, escríbelo. Piensa por un momento cuáles cosas no te dejan tranquilo, tranquila. Piensa por un momento cuáles cosas te angustian, cuáles cosas te preocupan, cuáles cosas te quitan el sueño, cuáles cosas te quitan el hambre. Piensa por unos segundos y yo sé que te van a llegar porque las cosas que nos preocupan, que nos angustian, las tenemos siempre presentes, no nos sueltan. Están ahí mismo. Así que por favor los esposos no se fijen, no vaya a ser que encuentres tu nombre en esa lista, por favor, en la lista de tu esposa y después salgas de la iglesia peleando. No, estamos en paz esta mañana, ¿verdad que sí? Ok, entonces ahora yo quiero que tú hagas lo siguiente. Yo quiero que al lado, si puedes, escriba otra cosa. Yo quiero que tú escribas la siguiente palabra, lo más grande que tú puedas. Escríbela al lado. Dios. Dios. Y yo quiero ahora que tú te fijes en esa lista y en la palabra que está al lado. Y yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿cuál de esas cosas es más grande que Dios? ¿Cuál de esas cosas sobrepasará tu muerte? ¿Cuál de esas cosas es tan prolongada que todavía en la vida eterna tú vas a estar preocupado por eso? ¿Cuál de esas cosas es tan difícil, es tan imposible que ni siquiera Dios la puede resolver? ¿Hay algo en esa lista que Dios no pueda resolver, mis queridos hermanos? Parece que ustedes lo están dudando. Yo lo voy a preguntar de nuevo. En la lista que tú tienes ahí, ¿hay algo tan imposible, tan difícil que ni Dios lo puede resolver? Porque eso fue lo que Dios le preguntó a Sara el día que estaba comiendo boca. Ustedes saben que Sara estaba comiendo boca un día, ¿verdad que sí? Tú has estado en una conversación y haces una pregunta y el que te responde es alguien que está pasando por el lado que ni siquiera está en la conversación. A esa persona tú lo que tienes que decir, hermano, bébase un vaso de agua. Ya usted comió. ¿Cómo? Yo no he comido, sí, usted acaba de comer boca. Resulta que Abraham había recibido 3 visitantes. No se había dado cuenta que esos visitantes eran ángeles de Dios. Y Abraham los recibió y estos ángeles le dieron un aviso a Abraham de que Sara iba a tener un hijo. A pesar de su avanzada edad y a pesar de que Abraham era ya un anciano. Y en Génesis 18:2 dice la Biblia lo siguiente: Sara estaba escuchando la conversación fuera de la carpa de Abraham a escondida. Abraham muy contento, muy tranquilo conversando y Sara escuchando. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, hermanos. Versículo 2 dice, por eso Sara no pudo aguantar la risa de la conversación ajena, y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? Al año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo, yo no me estaba riendo. Yo no me estaba riendo. Tú no te estabas riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. Sara estaba ahí escuchando y Dios por medio de su ángel le dice a Abraham, Sara va a tener un hijo, y Sara se explota de la risa. Y el ángel le dice, ¿y por qué se ríe Sara? Pero Abraham no está viendo a Sara, ¿cómo? Abraham está como así.
Y Sara sale de afuera de la tienda. No, 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 yo no me estaba riendo. Yo escuché, pero fue que me acordé de otra cosa. Pero tú supiste que a Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad que no? Así que el Señor le dijo, yo sé que te reíste. No creíste lo que yo dije. ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no lo pueda hacer? Preguntaba Dios. Hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos preocupaciones, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que tú te vayas esta mañana con esta pregunta. ¿Hay acaso algo tan difícil que Dios no lo pueda resolver? ¿Hay algo tan difícil que Dios no lo pueda hacer? Esto nos enseña otra lección. La paz de Dios consiste en entender que Dios está por encima de nuestras limitaciones o de nuestras circunstancias. Hay cosas que tú no las puedes resolver, pero en Dios tienen solución. Y en eso radica la paz de Dios. Por eso nosotros los creyentes debemos estar llenos de esa paz, de saber que hay cosas que no están en nuestro control, pero no escapan del control de Dios. Amén. Por último, la paz es una dicha. Y hemos hablado hasta ahora de la paz que Dios nos da. Pero esa paz debe reflejarse también en nuestras relaciones interpersonales. Esa paz debe ser transmitida a quienes nos rodean por nuestro ejemplo, por nuestra tranquilidad aún en los momentos difíciles. Tener paz es una dicha, es un privilegio, porque la paz verdadera muy pocas personas la tienen. Porque esta paz no se compra en la tienda. La paz verdadera no la podemos encontrar en un supermercado, ni la podemos pagar con la tarjeta de crédito. Porque esa paz solo se obtiene con una profunda y verdadera relación con Dios. Amén. Entonces, Mateo 5, versículo 9 dice lo siguiente: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Wow. Esa escritura me la aprendí en un momento que no había paz. Recuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios y peleábamos por cualquier tontería. Por cualquier tontería, eso era una discusión y una pelea y un pleito, y tú no me quieres, y ya yo lo sé, y qué Ay, cuántas veces nos quitamos la paz por cosas sin sentido. Y ahí estábamos nosotros, cada mes era un pleito por una cosa diferente. Hasta que una persona llena de sabiduría me enseñó esa escritura. Ay, amén, dichosos los que trabajan por la paz. No dichosos los que tienen la razón, sino los que trabajan por la paz. Porque yo siempre quería tener la razón. Mi lucha era por tener razón. ¿Cuántas personas luchan por tener la razón? Ay, cuántas personas por todo quieren hacer una discusión y una tormenta en un vaso de agua, Ay, cuántas veces nosotros nos metemos en discusiones que no tienen ni ton ni son. ¿Cuántas veces perdemos la paz por tener la razón? Dice la Biblia, dichoso los que trabajan por la paz. No dichoso el que gana el pleito, no dichoso el que grita más duro, no dichoso el que se impone, no dichoso el que impone su opinión, dichoso el que trabaja por la paz. ¿Cuántos matrimonios hoy en día no tienen paz porque están demasiado preocupados por tener la razón? ¿Cuántos hijos y padres no tienen paz porque están muy preocupados por imponer su opinión? Sí, porque ahora los hijos se imponen. Antes, la palabra de mi papá era palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él decía una cosa y yo decía, amén. Alabado sea el Señor. Ahora no, ahora son los hijos que hablan y los papás dicen, amén, así sea. Pero yo te digo a ti que la torta se volteó. ¿Cuántos hogares no tienen paz porque están tan preocupados por tener la razón? La persona que trabaja por la paz es una persona que siempre
siempre busca la humildad. La persona que trabaja por la paz es el primero en pedir perdón, es el primero en reconocer su error, es el primero en ser humilde en la situación, en buscar conversar y solucionar los conflictos. La persona que trabaja por la paz es una persona que admite sus errores. ¿Eres alguien que trabaja por la paz o eres alguien que lucha por tener la razón? En Romanos capítulo 12, versículo 17 dice la Biblia: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. No paguen mal por mal, mis queridos hermanos. Los creyentes debemos ser personas que hacen lo posible por vivir en paz con los demás. Dice la Biblia lo posible porque nadie está obligado a lo imposible. Porque usted hace lo posible con cierta gente y como quiera encuentra lo imposible para buscarte la guerra. Es una cosa increíble. Por eso, y me disculpan la palabra, nosotros también tenemos que aprender a darle su banda a alguna gente. Así mismo. Hay gente que si tú quieres tener paz, tú vas a tener que aprender a darle su banda. A dejarlo que siga rodando. Dale banda ancha de Claro. 5G. Con conexión inalámbrica. Porque hay gente que aunque tú hagas lo posible, como quiera, ellos encuentran lo imposible. Ya cuando usted ha hecho lo posible, usted saca su caja de banda y se la entrega. Siga rodando por ahí mismo. Ruede por ahí que es más derecho. Y déjeme a mí en paz. Hay gente que sí, ciertamente, después que hemos hecho lo posible, hay que dejarlo mejor que sigan su camino, porque realmente nadie está obligado a lo imposible. Pero en lo que sea posible, luchen por la paz, dice la Biblia. Hay cosas que es mejor dejarlas en las manos de Dios. No tomar tú la venganza, no irte tú a lo incorrecto para encontrar la paz, porque en lo incorrecto nunca encontrarás paz. Ya para terminar te dejo con la bendición que Dios dejó para los israelitas por medio de Aarón. Y Dios quería que esta bendición los sacerdotes se la dieran al pueblo siempre que sea necesario y oportuno. Dice la Biblia en Números capítulo 6, 23 al 26, y con esto te dejo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado, te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Ese es mi deseo para todos ustedes, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Muchas gracias por su tiempo.